Malicón lo notó antes de admitirlo ante sí mismo. Ese tipo de injusticia que un hombre solo reconoce después de años de vivir solo en el campo, donde el silencio y la rutina sustituyen a la conversación. Una bota fuera de lugar, una tabla de la cerca inclinada en la dirección equivocada. Un perro respirando de una manera que no debería. Pero lo primero que notó, hace 3 mañanas, fue el barro. Storm subió los escalones del porche con su calma habitual, pero el barro entre sus dedos era más oscuro que cualquier otro en el rancho Vaughan. Malachi se agachó y pasó el pulgar por la espesa pasta. Tenía un olor mineral que pertenecía a algún lugar profundo e inexplorado, ese tipo de lugar donde el agua se acumulaba en las sombras y la luz nunca llegaba del todo. Miró hacia la cresta, donde la niebla matutina aún se aferraba a los pinos, y Tormenta siguió su mirada con una intensidad que parecía casi humana. «Has estado vagando más lejos de lo habitual, muchacho». Storm no movió la cola, ni parpadeó. Se quedó allí parado, con los costados temblando como si un motor en su interior estuviera demasiado tenso. Al día siguiente, el barro volvió a aparecer. El flanco de Storm estaba cubierto de arañazos recientes, como si se hubiera abierto paso a empujones por un lugar demasiado estrecho incluso para que pudiera pasar un perro. Malachi limpió las heridas, murmurando entre dientes todo el tiempo. Pero Tormenta no se inmutó. Sus ojos estaban en otro lugar completamente distinto, fijos en el desfiladero lejano donde el agua se precipitaba con estruendo por la pared rocosa de las cataratas Horseshoe. Storm apenas comió ese día. Se sentó junto al poste de la cerca durante horas, inmóvil, mirando fijamente aquella misma hilera de árboles. Y cuando Malachi intentó llamarlo al granero aquella noche, Tormenta no llegó hasta mucho después de que las estrellas hubieran ocupado su lugar. Al tercer día, la inquietud se había instalado en los huesos de Malachi. Storm ya no era un perro joven, tenía 15 años, con el hocico plateado por el paso del tiempo, pero sus instintos nunca se habían debilitado. En una ocasión, había sacado a Malachi de una zanja de nieve tras un deslizamiento invernal. En otra ocasión, rastreó un ternero perdido a través de 3 millas de bosque de pinos en medio de una tormenta tan intensa que apenas podía ver sus propias manos. Storm era la única criatura en el mundo de Malachi que nunca flaqueaba. Pero ahora algo se había apoderado de él. Algo que no se dejaba ir. Esa mañana, Malachi siguió a Storm hasta el patio, con la taza de café aún caliente en la mano. El aire frío se colaba bajo su chaqueta mientras observaba a Storm trotar hacia el borde del pasto. Esta vez el perro no miró hacia atrás, no esperó permiso. Cruzó el campo con una especie de determinación sombría, la cabeza gacha y las orejas pegadas al pecho. Entonces se detuvo justo al lado del poste de la cerca, en el mismo lugar donde se había sentado los 2 días anteriores, solo que esta vez Malachi sintió algo frío deslizarse por la nuca. Storm no solo estaba observando el desfiladero. Estaba esperando algo. Malachi gritó en voz baja. Storm no se inmutó. Ni siquiera levantó una oreja. Su mirada estaba fija en la cascada, como si esperara que se moviera, hablara o se abriera en algo que solo él pudiera percibir. Un arrendajo de las praderas chilló sobre nuestras cabezas, rompiendo el silencio. El caballo en el corral se movió, inquieto, y golpeó una vez el suelo apisonado. Malachi sintió a los animales antes de comprenderlos. No le tenían miedo a Storm. Tenían miedo de lo que fuera que Storm hubiera visto. Se acercó un poco más, con cuidado de no asustar al perro. Las patas de Storm estaban cubiertas de ese mismo barro oscuro. Ni de las orillas del río, ni de ningún lugar cercano al rancho. Y entre su pelaje tenía incrustadas agujas de pino más afiladas y largas que las de la especie que crecía en las tierras de Vaughan. Storm había estado en un lugar al que no debería haber podido llegar en primer lugar. Malachi se agachó junto a él. ¿Intentas decirme algo? Storm no parpadeó, no se movió, ni siquiera respiró durante un largo segundo. Entonces Malachi lo notó. Un leve temblor recorrió los hombros de Storm, no por miedo, sino por tensión. Tensión acumulada, en espera. Siguió de nuevo la mirada de Storm, y fue entonces cuando lo vio. Un destello, una silueta cerca de las cataratas, demasiado lejos para distinguirla, demasiado breve para creerla, pero el tipo de movimiento que hace que un hombre parpadee 2 veces, respire una vez y busque una explicación que no existe. Storm también lo había visto. Sus músculos se tensaron, listos para correr a toda velocidad,
listos para saltar vallas. No tenía por qué saltar a su edad. Pero no corrió. Se quedó paralizado, como si una fuerza invisible lo retuviera contra el suelo. El pulso de Malaki dio un fuerte vuelco. El viento barría el campo, doblando la hierba en un largo arco hacia el desfiladero. Incluso el terreno parecía indicarle el camino que Storm llevaba señalando durante días. Malaki sintió un peso acumularse en su pecho. Algo se avecinaba. Él no sabía qué era, pero Tormenta sí. Y por primera vez desde el fallecimiento de su esposa, Malaki sintió aquel viejo y familiar miedo. De ese tipo que vive en lo profundo de las costillas de un hombre. De esas que le advierten que su vida está a punto de cambiar de una forma irreversible. Storm permanecía junto al poste de la cerca, inmóvil como una estatua. No se giró. No se movió. No vino cuando lo llamaron aquella mañana junto a la cascada. El perro no se movió. Malaki Vaughan había visto muchas cosas extrañas en sus más de 50 años en esta tierra. Los coyotes se mueven en perfecto silencio. Nieva sin nubes. Caballos que se negaban a cruzar un arroyo que habían cruzado 100 veces antes. La naturaleza tenía sus propias maneras de advertir al hombre mucho antes de que el problema hiciera acto de presencia. Pero nada lo perturbó tanto como la partida de Storm. Ocurrió justo después del amanecer, cuando el frío aún se aferraba a la tierra y el día todavía no había decidido qué iba a ser. Storm se apartó del poste de la cerca, miró fijamente a Malaki y luego comenzó a subir por el estrecho sendero que se adentraba en la cresta. Esa mirada pesaba mucho sobre el pecho de Malaki. No fue una súplica. Fue una invitación. Storm no trotó. Él no vagó. Caminaba con la lentitud y la seguridad deliberada de un animal que ya ha tomado una decisión, como si lo que fuera que hubiera encontrado cerca de aquella cascada fuera más importante que la obediencia, la edad o la tranquila rutina que había definido su vida juntos. Malaki susurró: «Storm, no empieces con esto». Quería darse la vuelta. Quería dejar ir al perro. Que el día transcurra con normalidad. Dejemos que todo se desvanezca, como a veces sucedían las cosas extrañas en Montana. Había pasado años construyendo una vida sin sorpresas. Un hombre que ha enterrado a su esposa suele anhelar días sencillos, de esos en los que hay trabajo, silencio y poco más. No quería complicaciones. Pero Storm había permanecido a su lado durante todas las noches en que el dolor amenazaba con ahogarlo. A través de cada tormenta invernal que se sentía más fría que la anterior, a través de cada silla vacía en la mesa, Tormenta lo había salvado más veces de las que podía contar. Así que, cuando el perro desapareció al doblar la esquina, Malaki maldijo en voz baja, agarró su abrigo y lo siguió. No volvió a gritar. Sabía que Storm lo iría de todos modos. Los pastores alemanes siempre lo hicieron. Eso no era lo que le preocupaba. Lo que le preocupaba era la repentina sensación de que el mundo que había dejado atrás y el mundo que tenía por delante ya no eran el mismo. A mitad del sendero, vio la primera señal. Una ramita rota. Ruptura limpia. Más alto de lo que un ciervo podría romperlo. Demasiado bajo para un caballo. Estatura humana. Disminuyó la velocidad y miró a su alrededor. Nada se movió. 20 metros más adelante encontró hendiduras recientes en la tierra. No es de Storm. Demasiado profundo. Demasiado ancho. Botas. El peso de un hombre detrás de ellos, no de su tierra. El movimiento del suelo le indicó que quienquiera que los hubiera dejado allí había estado esperando, no caminando. Presionó 2 dedos sobre una huella. Todavía blando, con menos de un día de antigüedad. Storm llevaba 3 días inquieta. Malaki había supuesto que estaba siguiendo rastros, persiguiendo ciervos, persiguiendo lo que fuera que perseguían los perros viejos cuando el instinto tomaba el control. Pero ¿qué pasaría si Tormenta no estuviera corriendo hacia algún lugar? ¿Y si hubiera estado huyendo de algo? Tragó saliva con dificultad y miró hacia el sendero. Storm estaba esperando de nuevo, completamente inmóvil en el centro del camino, girando la cabeza lo justo para asegurarse de que Malaki lo viera. «Está bien, muchacho. Ya voy. Solo baja la velocidad un maldito minuto». La tormenta no disminuyó la velocidad en absoluto. Se dio la vuelta y siguió subiendo, atraído hacia la misma dirección que había estado mirando fijamente durante días.
Malaki se frotó la nuca mientras ese pensamiento inquietante se colaba en su mente. Estaba tan concentrado en el comportamiento de Storm que no se había permitido considerar la explicación más sencilla. Alguien había estado en su propiedad. Alguien a quien no había visto. Alguien que no quería ser visto. Su rancho estaba situado en la antigua frontera. La gente de aquí respetaba la propiedad. Respetaban las vallas. Respetaban que los dejaran solos. Los extraños no entraban en tierra ajena a menos que estuvieran perdidos, fueran imprudentes o escondieran algo. Malaki apretó con más fuerza las riendas de su yegua castaña, Daisy, mientras la conducía cuesta arriba. Storm avanzaba con determinación, con las orejas erguidas, la cabeza gacha, olfateando el aire como si esperara que el peligro apareciera en cualquier momento. La voz de Malaki era baja, mitad susurro, mitad confesión. «Storm, ¿qué viste aquí fuera?» Una ráfaga de viento bajó de la cresta, trayendo consigo un leve olor metálico que no pertenecía a aquel campo abierto. Desapareció antes de que Malaki pudiera identificarlo, pero le dejó un mal sabor de boca. Volvió a mirar hacia atrás. Por primera vez en años, se sintió observado. No sabía quién se lo había dicho. No sabía de dónde venía, pero algo había estado siguiendo los movimientos del perro. Y ahora, Storm, a pesar de su avanzada edad, parecía estar conduciendo a Malaki directamente al centro de todo. Storm se detuvo más adelante, en la siguiente loma, erguida e inmóvil, con la mirada fija al frente. Su postura denotaba una clara señal de alerta. Malaki tiró de las riendas una vez, intentando calmar su respiración. «Muy bien, compañero. Abre el camino». La tormenta se movió primero. Malaki lo siguió, y los cascos de la yegua crujían suavemente tras él. Cada paso los alejaba más de la vida tranquila que anhelaba, hundiéndolos más en una verdad que ya no podía eludir. Y mientras Storm tomaba la delantera en el sendero, con la mirada atenta y los músculos tensos, Malaki se dio cuenta de algo que le aceleró el pulso. Hacia donde quiera que Storm se dirigiera, no solo lo estaba llamando. Estaba esperando. El sendero se estrechaba a medida que ascendían, y fue entonces cuando Malaki empezó a notarlo. Pequeños detalles que se le habían escapado la primera vez. Un punto en la tierra donde Storm había clavado sus patas para tener más tracción. Una tira de pelo se enganchó en una rama mucho más alta de lo que un ciervo podría rozar. Virutas frescas de pino raspadas de un tronco, como si algo lo hubiera atravesado más de una vez. Storm había estado aquí no solo una vez, no casualmente, sino repetidamente. Cada pocos metros, el perro se detenía y miraba hacia atrás, comprobando si Malaki lo seguía. No como un perro vagando perdido, sino como un guía, como si todo ese camino ya hubiera sido ensayado sin él. «¿Has estado haciendo esta carrera por tu cuenta, muchacho?» Storm no movió la cola. Simplemente se dio la vuelta y siguió caminando. Malaki sintió un tirón en el pecho, de esos que indican que algo está a punto de romperse, y no estaba seguro de si sería luz u oscuridad la que entraría por la grieta. Un viento frío les azotó al llegar a la cresta más alta. En Montana, el invierno siempre era impaciente, siempre buscando la oportunidad de atravesar telas y pieles. Malaki se ajustó la chaqueta, sintiendo como la temperatura bajaba con cada paso. Un disparo de rifle resonó en la distancia. Se congeló mucho. Daisy sacudió la cabeza, con las fosas nasales dilatadas. La tormenta se intensificó, pero no arreció. «Cazadores», se dijo Malaki. «Alces de principios de temporada, tal vez». Pero el eco se propagó de forma incorrecta. Demasiado cerca, demasiado deliberado. Storm levantó la nariz y gruñó en voz baja. Un sonido que Malaki solo había escuchado un puñado de veces en 15 años. El tipo de sonido que ponía los pelos de punta a un hombre. «Tranquilo, muchacho». Pero la tormenta no amainaba. Todo su cuerpo se inclinó hacia adelante, apuntando hacia las cataratas. Llegaron a la parte superior de la ladera, donde el terreno se rompía de forma irregular. Aquí, el sendero serpenteaba sobre rocas sueltas, el tipo de terreno que Storm normalmente evitaba. Sin embargo, el pobre príncipe dijo la verdad. Ya había cruzado por aquí al menos 3 veces. Malaki se arrodilló junto a una huella, pasando los dedos por la grava removida, aún suelta, aún fresca.
El perro había estado aquí en las últimas 12 horas. Se secó la mano en los vaqueros, con el corazón latiéndole ahora con más fuerza. Algo seguía atrayendo a Storm a este lugar, y fuera lo que fuese, se había vuelto lo suficientemente fuerte como para que el perro desafiara la edad, el hambre y el instinto. Storm esperó de nuevo en la curva, con la mirada ya no inquieta, sino concentrada, lo suficientemente aguda como para atravesar la escarcha matutina. Malaki se colocó a su lado y finalmente divisó la cortina de agua que se extendía ante él, cayendo con una fuerza tal que hacía vibrar el aire. Cataratas de la Herradura. Un lugar que a Storm nunca le había importado antes. El estruendo del agua ahogó la mayor parte del sonido, pero Malaki aún pudo oírlo. Otro disparo, más de cerca. Dio una vuelta sobre sí mismo, escudriñando la línea de árboles. Nada se movía, nada era visible, pero alguien estaba aquí afuera. Alguien a quien no le importaba que se supiera de su presencia. Storm avanzó lentamente, con cuidado, como si el suelo mismo importara. Luego se deslizó por una estrecha hendidura en la piedra, siguiendo un sendero que solo un perro habría notado. Malaki guió a Daisy por la sección más segura, y con cada paso, pequeñas piedras caían al suelo. Storm llegó primero a la piscina. En lugar de pasearse de un lado a otro o olfatear, caminó directamente hacia las cataratas y se quedó mirando la pared blanca de agua. La voz de Malaki tembló al hablar. «Storm, ¿qué estás haciendo?» Storm no respondió. Se acercó hasta que el rocío le empapó el pelaje. Luego volvió a mirar a Malaki, con los ojos penetrantes, fijos, llenos de algo que resultaba demasiado humano como para ignorarlo. Esto no fue un accidente. El perro quería que lo siguiera. Vic tragó saliva con dificultad. La fría niebla se filtraba a través de su chaqueta. Le temblaban los dedos al soltar las riendas de Daisy. Storm entró en la piscina. El agua estaba helada y se arremolinaba alrededor de las rocas con una fuerza suficiente para arrastrar a un hombre por los aires. Storm no dudo. Nadó directamente hacia el muro que se estrellaba contra él, avanzando con brazadas seguras y medidas. La tormenta desapareció tras la cascada. Malaki sintió que se le atascaba el aire en la garganta. Se quedó mirando el agua rugiente, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. Todo en él le gritaba que diera la vuelta, que volviera a casa, que protegiera la poca rutina que le quedaba. Ya había perdido a un ser querido en un momento que no podía deshacer. La idea de perder a Storm se le clavaba como un anzuelo. Pero marcharse no era una opción. Ya no. Malaki respiró hondo y susurró al aire frío. «Muy bien, compañero. Estoy contigo». Entonces entró en la piscina helada, con las botas resbalando, el agua arrastrándole las piernas y la respiración ardiendo mientras la corriente gélida le subía por el pecho. Avanzó empujando, con la mano en alto para protegerse el rostro. La cascada le golpeó como un muro de piedra. Se abrió paso a la fuerza, con los pulmones aullando, los ojos fuertemente cerrados, el rugido engullendo todos los sonidos excepto los latidos de su propio corazón. Y entonces, de repente, no sintió nada más que el aire libre. Large tropezó hacia adelante, jadeando. Detrás de él, la cascada sellaba el mundo. Frente a él, en algún lugar entre las sombras, Storm esperaba. El agua fría goteaba de las mangas de Malaki mientras se ponía firme dentro de la caverna. Storm se sacudió una vez, esparciendo gotas de agua por el suelo de piedra, y luego avanzó con la tranquila confianza de una criatura que ya conocía ese lugar. El perro se detuvo junto a una caja de madera pegada a la pared del fondo, sentándose a su lado como un guardián que finalmente hubiera traído a su protegido a casa. Malaki contuvo la respiración. Storm no había tropezado con esta cueva. Había estado viniendo aquí, aprendiéndolo, trazándolo en su mapa, preparándose para este preciso momento. ¿Qué demonios encontraste? Se acercó un paso más, sus botas raspando la arena. Un tenue resplandor proveniente de detrás de la cascada se reflejaba en objetos metálicos y papeles viejos, otorgando a la escena una extraña quietud suspendida. Ni intacta, ni abandonada, sino preservada. Sobre una repisa de piedra plana yacía una colección de papeles, sujetados con guijarros. Por lo que parece, son mapas, estudios topográficos, cartas de minerales, no del tipo que usaban los ganaderos para delimitar las cercas. Eran documentos oficiales, técnicos, con límites que él no reconocía.
Storm empujó la caja con el hocico, instándolo. Vale, vamos a verlo. Malaquía se arrodilló y abrió la tapa con cuidado. Las bisagras crujieron como si despertaran de un largo sueño. En el interior, envueltos en lona y hule, había pilas de documentos atados con cordel. Levantó el primer paquete y sintió como el peso se asentaba en sus palmas. Escrituras, concesiones y documentos legales sellados con sellos territoriales de hace casi medio siglo. Su propio apellido aparecía en el documento superior. Vaughan. Tomó aire con dificultad, con la respiración entrecortada. Las palabras se le nublaron por un segundo antes de que se obligara a concentrarse. Derechos de propiedad que se extienden por 3 valles. Derechos de control del agua para prácticamente todos los afluentes alimentados por manantiales que abastecen a la región. El derecho de explotación minera se cedió a Marcus Vaughan, su abuelo. Excepto que nada de esto pertenecía ya al apellido Vaughan. No desde mucho antes de que naciera Malachi. Storm gimió suavemente, como si presintiera el cambio en el ritmo cardíaco de Malachi. Malachi tomó otro fajo de papeles y los desdobló con dedos temblorosos. Se trataba de líneas divisorias más antiguas, más frágiles y dibujadas a mano, listas de ganado, recibos de todos los envíos, pruebas suficientes para hacerle sentir que el suelo bajo sus pies era más delgado. «Esto no es posible», susurró. «Nada de esto existe en los registros del condado. Absolutamente nada». Metió la mano más adentro de la caja y encontró un diario encuadernado en cuero, agrietado por el lomo. Las iniciales MV estaban grabadas en la portada. Malachi lo abrió con cuidado. La letra era inconfundible. Su padre solía enseñarle postales antiguas escritas de la misma manera. Cuidadoso, preciso, decidido. Leyó entrada tras entrada que describían una vida que nunca había conocido, una pérdida que nunca había comprendido. Marcus Vaughan documenta cómo se apropiaron de tierras poco a poco, de forma clandestina. Cómo se falsificaban las firmas. Cómo vecinos poderosos manipularon a los tribunales y a los funcionarios. Los nombres aparecían en los márgenes. Malachi es reconocido como uno de los pilares de la comunidad actual. Samuel Briggs, Clayton Morrison y otros que aún ejercían influencia en el condado. Storm permanecía de pie con la barbilla apoyada en la rodilla de Malachi, con la mirada fija. Lo sabías, ¿verdad? Sabías que algo estaba aquí. Pasó la página hasta el final del diario, donde había un sobreaparte escondido entre las páginas. Sintió un nudo en el estómago al ver su propio nombre escrito con la misma caligrafía cuidadosa. A mi nieto. Si la verdad te encuentra. Malachi la abrió, con la respiración entrecortada. Hijo mío, si lees esto, significa que la tierra no nos ha olvidado. Te dirán que nunca la poseímos. Te dirán que no éramos nada. Pero esta verdad no pretende herirte. Pretende liberarte. Si estás aquí hoy, significa que la justicia ha regresado a través de ti. Ten cuidado. Los hombres que nos robaron no lo hicieron en silencio, y tampoco protegerán sus mentiras en silencio. Pero la tierra recuerda su verdadero nombre. Y tú también lo recordarás. Malachi cerró los ojos. Un fuerte dolor le subió por detrás de las costillas. Pasó gran parte de su vida creyendo que no venía de la nada. Creer que el apellido Vaughan comenzó con él. Sin embargo, allí, escondido tras una cascada, su abuelo había dejado toda una historia. Sepultados bajo el miedo y la traición. 40 años de silencio. 40 años de legado robado. Storm se acercó más, sintiendo la tormenta en su interior con más claridad de la que cualquier ser humano podría percibir. Malachi exhaló con un sonido áspero e irregular. «Abuelo, ¿de qué estabas huyendo?» Volvió la mirada hacia la cascada, donde la luz parpadeaba sobre la piedra. La cueva debería haber dado una sensación de seguridad. En cambio, parecía una cámara de confesiones donde cada sombra guardaba un recuerdo esperando ser desenterrado. Storm se movió bruscamente, alzó las orejas y endureció su postura. Una advertencia. El pulso de Malachi se aceleró. «¿Qué pasa, muchacho?» Storm avanzaba hacia la entrada, con los músculos rígidos y la mirada fija más allá de la rugiente cortina de agua. Hay algo ahí fuera, algo vivo, algo que no quería que se descubriera esta verdad.
Malaki metió la carta en su abrigo, cogió los mapas y el diario y se puso de pie. El pasado había estado enterrado durante décadas, y alguien quería que permaneciera enterrado para siempre. Storm gruñó primero, una advertencia baja y vibrante que recorrió la columna vertebral de Malaki. El perro permanecía inmóvil en la entrada de la caverna, escuchando. Malaki contuvo la respiración, esforzándose por oír más allá del estruendo de la cascada. Entonces lo atrapó. Cascos, no distantes, no errantes, decididos, dirigiéndose directamente hacia las cataratas. Le siguió una voz masculina, aguda e irritada, que rebotaba en las rocas del exterior. Mantén los ojos bien abiertos. Las huellas conducían directamente aquí. Los dedos de Malaki se apretaron alrededor del borde de la caja. La carta de su abuelo le quemaba como una brasa ardiente dentro de la chaqueta. Otra voz, más vieja y amenazante, rompió el silencio. Marcus Vaughan era inteligente, pero no era un fantasma. Si el viejo escondió las pruebas, las escondió donde la intemperie no pudiera alcanzarlas. Detrás de esta maldita cascada. A Malaki se le heló la sangre. Storm se colocó frente a él, con el cuerpo rígido, la cabeza baja, en actitud defensiva. El primer hombre volvió a hablar, más cerca. Ya te dije que el perro lleva días corriendo por este camino. Alguien tenía que seguirlo tarde o temprano. Malaki reconoció la voz de inmediato. Clayton Morrison, capataz de rancho, rastreador de renombre, en quien confiaba la gente equivocada. Llegó un tercer jinete con un tintineo de arreos. Lo encontró el chico Vaughan. Briggs respondió. Samuel Briggs, un hombre que lucía su riqueza como otros hombres lucían una insignia. Su voz denotaba una arrogancia forjada a lo largo de 40 años sin haber escuchado jamás un no. Si lo hiciera, no viviría lo suficiente para usarlo. Malaki apoyó una mano contra la pared de la cueva, intentando estabilizarse mientras todo su interior se rebelaba ante aquellas palabras. Storm se giró, con la mirada fija en la suya, esperando instrucciones, lista para luchar por él sin dudarlo. Malaki susurró, apenas audible. Tormenta, quédate cerca. Afuera, continuó Clayton. Las vías terminan justo en el agua. 2 tramos. Un hombre y un perro entraron. Ninguno salió. Samuel Briggs respondió secamente. Entonces siguen detrás de todo esto. Armas listas. Malaki sintió que una furia helada se encendía en su interior. Durante la mayor parte de su vida, creyó que la desgracia de su familia se debía simplemente a la mala suerte y a los duros inviernos. Ahora comprendía la verdad. Hombres como Briggs habían sepultado el legado de Vaughan con mentiras, amenazas y fuego, y estaban dispuestos a hacerlo de nuevo. Ya no se trataba de recuperar propiedades. Se trataba de detener a hombres que llevaban medio siglo envenenando la justicia. Storm presionó con más fuerza contra su pierna, como un escudo animal. El gesto casi destrozó a Malaki. Este viejo perro, canoso alrededor del hocico, temblando de frío y de edad, estaba listo para interponerse entre él y las balas. Irse habría sido más fácil. Pero el perro eligió algo más difícil. Malaki se agachó, susurrando entre dientes apretados. No dejaré que te lleven. Ni lo que es nuestro. Los jinetes desmontaron. Malaki podía oír cómo sus botas golpeaban el suelo. Al menos 4 hombres, quizás 5. Escuchó el inconfundible sonido de un revólver siendo revisado. Una voz más joven alzó la voz. Briggs, ¿y si el viejo se lo lleva todo cuando huye? No lo hizo. Si lo hubiera hecho, no estaríamos aquí, y el nieto de Vaughan no estaría husmeando en lugares donde no debería estar. La respiración de Malaki se volvió entrecortada e irregular. Miró hacia la cascada. Era la única salida que conocía, pero salir de allí significaba adentrarse en el centro de una zona de exterminio. Storm echó un vistazo a la cascada y luego se adentró más en la cueva. Un gruñido sordo surgió de su garganta. Le estaba diciendo algo a Malaki. No por ahí, por el otro lado. Vic tragó saliva con dificultad. No tenía ni idea de lo que se escondía en lo más profundo de la caverna. Oscuridad, callejones sin salida, precipicios. Pero cualquier cosa era mejor que caer en manos de hombres que habían esperado 40 años para terminar lo que habían empezado.
Otra orden resonó desde afuera. Revisa detrás de las cataratas y ten cuidado con el perro. El perrito ha estado husmeando demasiado. Storm gruñó tan fuerte que todo su cuerpo vibró. Malaki recogió rápidamente los documentos y los metió dentro de su abrigo. El diario de su abuelo, los mapas, la carta, la prueba de todo lo que les habían quitado a los Vaughan. La tormenta avanzó primero, dirigiéndose hacia el fondo de la cueva. Malaki lo siguió, con todos sus instintos gritándole que corriera más rápido. Lanzó una última mirada a la cascada mientras las sombras se movían al otro lado de la cortina. Si hubiera dudado tan solo 10 segundos más, él y Storm habrían estado allí mismo cuando los hombres pasaron. Malaki susurró: «Vamos, compañero». Y ambos desaparecieron en la oscuridad, eligiendo un camino que no ofrecía ninguna certeza, excepto la de que no renunciarían a la verdad. La caverna se estrechaba a medida que Malaki y Storm avanzaban hacia lo más profundo. El rugido de la cascada se desvanecía tras ellos hasta que el mundo pareció engullido por el silencio. Malaki sacó los documentos del interior de su abrigo y siguió avanzando, rozando con una mano la pared irregular mientras que con la otra sostenía la verdad que su abuelo había protegido hasta la muerte. Se detuvo el tiempo justo para iluminar una página con su linterna. La letra de Marcus Vaughan le impactó más ahora que a la luz del día. Cada frase se sentía como una cuchillada que abría una herida que nunca había cicatrizado. 40 años de traición. 40 años de mentiras. 40 años de historia familiar borrados para que hombres poderosos pudieran construir imperios sobre tierras robadas. La verdad no era un tesoro. No estaba destinado a ser tratado como oro. Era una carga, una responsabilidad que Marcus le había transferido a alguien a quien nunca conoció, confiando en que algún día un Vaughan sería lo suficientemente valiente como para terminar lo que él no pudo. Malaki susurró en la oscuridad: «Abuelo, ¿por qué yo?». Storm le dio un empujón, con la cola baja y la mirada fija en algo que estaba más adelante. Una ráfaga de aire frío llegó desde el interior de la cueva. No es el aliento rancio de la piedra sellada. Fue algo novedoso y conmovedor. La tormenta la siguió con certeza. «Nos encontraste una salida, ¿verdad, viejo amigo?». Storm se movía con rapidez, abriéndose paso por espacios estrechos que Malaki no habría notado en la oscuridad. El sendero descendía en pendiente, luego ascendía bruscamente y finalmente se abría en una grieta irregular lo suficientemente ancha como para que un hombre pudiera pasar a duras penas. Malaki guardó los documentos en su abrigo y siguió a Storm. Cuando irrumpieron al aire libre, el aire nocturno lo golpeó como una descarga eléctrica. Estaban de pie al borde de una escarpada cresta que dominaba kilómetros de bosque oscuro. Detrás de ellos, oculta por completo por rocas y árboles, había una segunda entrada a la cueva. Una ruta de escape secreta que su abuelo debió utilizar hace décadas. Malaki apenas tuvo tiempo de respirar antes de que las orejas de Storm se aguzaran de golpe. Las voces resonaban por el bosque, los hombres gritaban órdenes, los caballos galopaban entre la maleza. El equipo de Briggs se había dividido en grupos y estaban rastreando la cresta desde múltiples direcciones. «Nos están acorralando. Storm, tenemos que movernos». La tormenta descendía a toda velocidad, pero la pendiente era implacable. La tierra suelta cedió bajo las botas de Malaki. Estuvo a punto de caerse 2 veces. Una vez que lo hizo, se deslizó varios metros antes de agarrarse a una raíz para detenerse. Entonces llegó el sonido que más temía. Un disparo de rifle. Cerca. Storm se giró bruscamente y ladró, una advertencia aguda y desesperada. Justo cuando Malaki resbaló de nuevo, el suelo se derrumbó bajo sus pies. Perdió el equilibrio por completo. La tormenta se abalanzó. El perro embistió a Malaki con su cuerpo, desplazándolo lateralmente lo suficiente como para redirigir la caída. Malaki rodó hacia una maraña de maleza en lugar de la roca a la que se dirigía. La tormenta no aterrizó con tanta limpieza. El viejo perro rodó ladera abajo, aullando mientras caía, hasta que finalmente se estrelló contra un tronco caído. Malaki bajó corriendo tras él, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. «Tormenta, tormenta, háblame». El perro levantó la cabeza. El lado izquierdo de su cuerpo temblaba. Tenía la pierna raspada hasta dejarla en carne viva, y la mantenía en el aire, gimiendo suavemente.
Malaki sintió que algo se derrumbaba en su interior. «Me has salvado la vida otra vez. Maldita sea, muchacho. No así». Storm le dio un codazo en la mano, intentando mantenerse en pie a pesar del dolor, intentando seguir adelante, intentando protegerlo. Incluso ahora. 8 jinetes irrumpieron a través de la lejana arboleda, con sus linternas parpadeando como luciérnagas furiosas. El crujido de los cascos se acercaba. Malaki se obligó a respirar, no con pánico, sino con determinación. Se agachó, deslizó los brazos bajo el cuerpo de Storm y lo levantó con todas las fuerzas que le quedaban. «No te voy a perder. No esta noche. No después de todo». Storm gimió contra su hombro, pero no se resistió. Malaki descendió tambaleándose por la pendiente, eligiendo un camino que sabía que los caballos no podrían seguir fácilmente. No podía escapar de los hombres a caballo. Pero él podía ser más astuto que ellos. La tormenta le había enseñado eso. El viejo perro no solo era leal. Era la criatura más inteligente que Malaki jamás había conocido. La luna se abrió paso entre las nubes el tiempo suficiente para revelar a Daisy, atada donde la había dejado cerca de la cresta inferior, escondida tras la maleza, intacta. «Gracias a Dios». Malaki recostó suavemente a Storm sobre la silla de montar, se balanceó detrás de él, lo rodeó con un brazo por el pecho y le susurró al oído: «Quédate conmigo. Vamos a salir de esta. ¿Me oyes? Vamos a terminar lo que ellos empezaron». Los caballos que venían detrás se acercaban a toda velocidad. Storm apoyó la cabeza contra el pecho de Malaki, confiando plenamente en él. Malaki agarró las riendas. Por primera vez desde que descubrió la cueva, su miedo se convirtió en algo sólido y concreto. Objetivo. La justicia ya no era una historia publicada en un periódico. No era una idea que se pudiera ignorar. Estaba vivo. Estaba respirando. La sangre le manchaba la camisa. Y no iba a dejar que muriera. Le clavó los talones en los costados a Daisy. El caballo se lanzó hacia adelante y comenzó la búsqueda de la verdad. Apenas comenzaba a asomar la luz por el horizonte, Malaki entró montado en Daisy en el patio de la oficina del alguacil federal. Se deslizó de la silla de montar, acunando a Storm en sus brazos. El viejo perro gimió suavemente, agotado, pero aún así levantó la cabeza para escudriñar la calle. Incluso herido, Storm nunca dejó de protegerlo. En el interior, las lámparas de la oficina seguían encendidas. Marshal Harrison Webb estaba de pie detrás de su escritorio, con las mangas remangadas, leyendo documentos con la concentración cansada de un hombre que se ganaba la vida cargando con los problemas de los demás. Alzó la vista cuando Malaki entró, con una expresión de reconocimiento en sus ojos. «Vaughan, tienes un aspecto terrible. ¿Qué te ha pasado?» Malaki dejó el fajo de documentos sobre el escritorio. Storm se dejó caer al suelo a su lado, apoyándose en su bota. Webb se acercó con cautela, como si presintiera la gravedad de algo mucho mayor que un simple disturbio nocturno. «Léelas, Marshal. Cada página». Webb desató la cuerda, sacó el diario, las escrituras y los mapas. Frunció el ceño en el instante en que vio la foca territorial. Pasaba las páginas rápidamente, luego disminuía la velocidad, y finalmente se detenía por completo, mientras la conmoción se instalaba en él como una piedra arrojada a aguas profundas. «¿De dónde sacaste esto?» «Los escondió mi abuelo. Y anoche los estaban buscando». «¿Quiénes son ellos?» «Samuel Briggs, Clayton Morrison y algunos otros. Me persiguieron por medio condado tratando de mantener esto oculto». Webb exhaló bruscamente. Se quitó las gafas, se frotó la frente y luego se las volvió a poner con sumo cuidado. «Mi abuelo, Harrison Webb Sr., representó a Marcus Vaughan cuando comenzó la primera disputa. Siempre sospechó que hubo juego sucio, pero nadie encontró pruebas». Malaki dio unos golpecitos al diario con 2 dedos. «La prueba estaba detrás de una cascada. Lleva ahí 40 años». Webb abrió el libro por la parte de atrás y leyó la última carta de Marcus Vaughan. Su rostro cambió. Ni ira, ni sorpresa, algo más tranquilo. «Arrepentirse. Tu abuelo era un buen hombre, Malaki. Y lo arruinaron personas que creían que la ley era una mera sugerencia».
Storm levantó la cabeza al oír el nombre de Malaki, le dio un codazo y luego volvió a tumbarse. Webb se dio cuenta. «¿Y este perro te trajo hasta aquí?» Él asintió con la voz ronca. Él siguió subiendo por la cresta. Yo simplemente lo seguí. Webb cerró el diario con suavidad, como si fuera algo sagrado. Luego enderezó la postura, se volvió hacia su adjunto y habló con una calma que transmitía mucha más fuerza que cualquier grito. «Despierten a todos nuestros hombres. Cabalgaremos para traer a Samuel Briggs. No se desenfundarán las armas a menos que ellos lo hagan primero. Estamos haciendo esto según las reglas». En cuestión de minutos, los agentes llegaron a caballo. Los caballos irrumpieron en el camino matutino, haciendo ruido. Storm los observó marcharse, con las orejas moviéndose y los ojos alerta a pesar del dolor. Grande se arrodilló junto a él. «Descansa ahora. Ya has hecho suficiente». Pero Storm no dejaba de mirar fijamente a los agentes como si se negara a relajarse hasta que el peligro hubiera pasado. Horas después, el grupo regresó. No con disparos, ni arrastrando cadáveres, sino con hombres esposados. Samuel Briggs iba al frente, desplomado, con el rostro pálido. Él no gritó. Él no peleó. Simplemente parecía vacío. Detrás de él, Clayton Morrison y otros 3 guardaban el mismo silencio de derrota. Webb se acercó a Malaki, que estaba en el porche. «Encontramos cajas de documentos en la casa de Briggs. Correspondencia, extractos bancarios, todo lo que coincide con lo que escribió tu abuelo». A Malaki se le hizo un nudo en la garganta. «Y nadie ha resultado herido». Nadie. No opusieron resistencia. La verdad los acorraló con más fuerza de la que nosotros jamás podríamos haberlo hecho. Webb colocó una mano sobre el hombro de Malaki, firme y tranquilizadora. «Tienes que oír esto. Uno de los agentes escuchó a Briggs hace un rato. Dijo que siempre temió el día en que un Vaughan volviera a buscarlo. Dijo que deseaba haber quemado todo cuando tuvo la oportunidad. Dijo que sabía que no podría escapar para siempre de lo que había hecho». Malaki se quedó mirando la tierra bajo sus botas. Storm se apoyó en su pierna. La voz de Webb se suavizó. «La justicia no siempre llega haciendo mucho ruido. A veces llega en silencio, cuando ya nadie la espera». Malaki alzó la vista, con los ojos húmedos pero firmes. «¿Y ahora qué?» «Serán juzgados en un tribunal federal, fuera de este condado, fuera de su influencia. Lo que hicieron no volverá a ser olvidado». Storm exhaló un largo suspiro de cansancio y apoyó la cabeza en el pie de Malaki. El primer momento de verdadero descanso desde que todo esto comenzó. Webb observó la escena. Un hombre, un perro y una verdad que había esperado décadas para ser descubierta. Nadie fue castigado con ira, Malaki. Pero al final algo se hizo bien. Pasaron 3 meses y Montana entró en su versión más suave del verano. Lo suficientemente cálido como para aliviar viejos dolores, pero lo suficientemente fresco como para que las mañanas aún se sintieran nítidas y prometedoras. La vida se había reorganizado silenciosamente alrededor de Malaki, del mismo modo que la hierba recupera lentamente un campo después de una tormenta. La propiedad de los Briggs, que en su día fue símbolo del poder de otros hombres, ahora pertenecía de nuevo al apellido Vaughan. Legal, definitivo, sellado por un juez federal que, al entregar la escritura, dijo: «Tu abuelo se habría sentido orgulloso de la forma en que luchaste». Malaki no sentía orgullo. No exactamente. Sintió algo parecido al alivio y al agotamiento, y finalmente, una aceptación lenta pero constante. Storm, recuperado de sus heridas, también había cambiado. Su andar era un poco más rígido, su hocico un poco más blanco, pero sus ojos tenían una profundidad que no había tenido antes, como si supiera exactamente lo que había hecho, exactamente lo que había protegido, exactamente lo que había sido restaurado. Aquella mañana, yacía dormido bajo el amplio porche de madera, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo suave. Por primera vez en mucho tiempo, soñó sin estremecerse ni gruñir. Un sueño reparador, bien merecido. Malaki se apoyó en un poste de la cerca, a pocos metros de distancia, tensando el alambre con movimientos depurados. No estaba reconstruyendo una valla rota, sino reforzando una antigua. De alguna manera, eso me pareció correcto.
Un vecino se acercó a caballo, quitándose el sombrero. Las noticias corren rápido por aquí, Malaki. La gente sigue hablando de aquella mañana en la cascada. De cómo tu perro no se movía hasta que lo seguías. Big sonrió con suficiencia. Storm siempre fue la más terca. Lo llaman héroe, ¿sabes? Malaki miró hacia el porche donde Storm dormía plácidamente, sin prestar atención a la conversación. Él ya lo sabe. El vecino se rió y siguió su camino, dejando tras de sí polvo y luz del sol. El viento arreció suavemente, meciendo la hierba seca en oleadas a través de los campos abiertos. Campos que ahora se extendían por 3 valles, todos ellos legalmente restituidos al nombre de Vaughan. La letra de Marcus Vaughan finalmente se había convertido en algo más que un recuerdo guardado en una cueva escondida. Se había convertido de nuevo en verdad. Malaki hizo una pausa en su trabajo, asimilándolo todo. No es la tierra, ni la casa, ni el legado restaurado, sino la paz. Una paz que había tardado 4 décadas en regresar. Storm se removió en sueños, moviendo suavemente las patas. Malaki se acercó, se agachó a su lado y le acarició el pelaje. El perro abrió un ojo lentamente, luego lo cerró de nuevo, apoyando todo su peso en la palma de la mano de Malaki. Lo hiciste bien, viejo amigo. Mejor de lo que cualquier hombre podría haber pedido. Storm suspiró. Una respiración profunda y pausada que le indicó que, por fin, el mundo era lo suficientemente seguro como para que pudiera descansar. El viento crujía sobre las tablas del porche. En algún lugar lejano, el ganado se movía perezosamente. La tierra respiraba a su alrededor, tranquila y sin prisas. Ni disparos, ni cascos de caballos persiguiéndolos en la oscuridad, ni secretos que se abran paso a la fuerza desde el pasado, solo la calma después de la tormenta. Malaki se enderezó y volvió a la valla, tensando el último alambre. Sus manos se movían despacio, con seguridad, con firmeza, las manos de un hombre que por fin estaba viviendo la vida que una vez solo había anhelado. Detrás de él, Storm seguía durmiendo bajo el porche, contento, leal y observando incluso en sus sueños. La curación no se hizo presente. Llegó discretamente y, por primera vez en años, ambos decidieron dejarlo allí. A finales del verano, la historia había llegado mucho más lejos de lo que Malaki Vaughan jamás imaginó. Él no lo contó. No era necesario. Montana tenía su propia manera de transmitir la verdad de una persona a otra. En silencio, con constancia, con la velocidad que solo las historias auténticas merecen. Los profesores fueron los primeros en contarlo. Una lección sobre la perseverancia, sobre la justicia que duerme pero nunca muere, sobre un perro viejo que se negó a moverse hasta que un hombre lo siguió hacia la verdad. En la escuela primaria Red Hollow, una maestra de 4º grado concluyó su unidad sobre la historia de Montana con esa actividad, y los niños la repitieron en las mesas de los comedores escolares de todo el condado. Un niño le preguntó a su padre, ¿de verdad un perro encontró pruebas que corrigieron nuestros registros de propiedad? Otro ranchero lo oyó y respondió, claro que sí. Y lo hizo con una nariz más afilada que la memoria de cualquier político. En cuestión de semanas, la historia se extendió por todos los valles. El perro que se quedó mirando una cascada durante 3 días. El nieto que le siguió. Las pruebas que reescribieron 40 años de injusticia enterrada. Los grandes ganaderos hablaban de ello mientras tomaban café en la tienda de piensos. Los pequeños ganaderos hablaban de ello en la iglesia. Los más veteranos asentían con silenciosa satisfacción, como si hubieran estado esperando años a que alguien finalmente sacara la verdad a la luz del día. Una tarde llegó un periodista de la capital del estado, libreta en mano, solicitando una entrevista. Malaki escuchó su introducción, la dejó terminar y luego negó con la cabeza. Señora, no quiero salir en los periódicos. Pero la gente quiere oírlo de ti, insistió. ¿Qué te hizo seguir al perro hasta esa cueva? Malaki miró hacia el porche donde Storm yacía observando, con la barbilla apoyada sobre las patas cruzadas. Encontró algo. Simplemente no quería que lo enfrentara solo. La reportera bajó la pluma. Esa no es la historia que la gente está contando. Malaquía se encogió de hombros. Quizás estén contando la mitad equivocada. Una semana después,
La oficina del sheriff organizó una reunión comunitaria e invitó a Malaki a hablar sobre las correcciones históricas que se están añadiendo al registro territorial de tierras. La sala se llenó de vecinos, ganaderos, estudiantes e incluso algunos funcionarios de Helena. Cuando lo llamaron por su nombre, Malaki caminó lentamente hacia el frente, con Storm cojeando a su lado, negándose a quedarse atrás incluso a su edad. La multitud guardó silencio. Malaki hizo una pausa ante el micrófono. Hablar en público nunca había sido lo suyo. Él no quería dar un discurso. No quería aplausos. Él solo quería que se dijera una verdad donde todos pudieran oírla. Storm descubrió la verdad. Yo solo la seguí. Se apartó del micrófono antes de que el público pudiera reaccionar y apoyó una mano en la cabeza de Storm. Transcurrió un instante, silencioso y reverente, antes de que la sala estallara en un aplauso suave y cómplice. No por Malaki, sino por la lealtad que lo había guiado. Esa misma noche, los niños compartieron el vídeo en las redes sociales. Una profesora subió un vídeo de su clase en el que contaban la historia de la cascada. Un ganadero grabó un breve vídeo explicando cómo los documentos de Vaughan corrigieron las disputas de límites que aún afectaban al valor de las tierras locales. Fue la primera chispa de algo más grande. Una comunidad que recupera su propia historia poco a poco a través de la historia de un hombre y su viejo perro. Y todas las versiones terminaban de la misma manera. Pensaban que se había perdido para siempre. Pero el perro seguía esperando. Los primeros rayos de la mañana se extendían por el valle, tiñendo la hierba de un dorado pálido mientras Malaki caminaba por el sendero conocido hacia el arroyo. No llevaba herramientas, ni ningún propósito más allá del ritmo tranquilo de la costumbre. La paz solía instalarse en un hombre cuando finalmente dejaba de huir del pasado. Storm caminaba delante de él, más despacio últimamente, cada paso medido. Con la edad, sus articulaciones se habían endurecido y su andar, antaño enérgico, se había suavizado, convirtiéndose en algo más delicado, pero su mente seguía lúcida y sus instintos firmes. Y cada mañana, sin falta, se detenía en la misma curva del arroyo, la que daba a las cataratas Horseshoe. Cuando Malaki llegó hasta él, Tormenta ya estaba de pie a la orilla del agua, inmóvil, con la nariz ligeramente levantada, como si estuviera captando olores que solo él podía reconocer. Su pelaje se había vuelto más ralo alrededor del hocico. Su respiración se hizo más profunda, pero su postura era la misma que tenía el día en que todo cambió, mirando hacia la cascada, esperando. Vic se puso a su lado. Las cataratas apenas eran visibles desde aquí, solo un tenue resplandor tras los árboles. Ya no quedaban secretos tras esa cortina de agua. Todos los documentos habían sido procesados, archivados e incorporados a los registros federales. Todas las verdades que debían salir a la luz, habían salido a la luz. Pero Tormenta siguió observando de todos modos, sin buscar, recordando. Malaki se inclinó y apoyó suavemente la mano sobre la cabeza de Storm. El perro se inclinó hacia la caricia, con los ojos suaves, firmes, leales de una manera que el tiempo no podía desgastar. Tú no te moviste esa mañana, y la verdad tampoco. Por un momento, Malaki no dijo nada. El arroyo susurraba. Un halcón sobrevolaba en círculos muy por encima de nosotros, y Tormenta cerró los ojos, apoyándose en la pierna de Malaki como lo había hecho aquella noche en que lograron escapar de 8 hombres armados a través del bosque. La vida se había estabilizado desde entonces. La justicia había llegado y se había marchado silenciosamente, dejando tras de sí un mundo que por fin volvía a tener sentido. Pero nada, ni la tierra recuperada, ni la victoria legal, ni el nombre Vaughan renovado, significaba tanto como ese viejo perro que estaba a su lado. Storm volvió a abrir los ojos y giró la cabeza, mirando a Malaki con la misma expresión que había tenido esa mañana en la cascada. Aquella que decía, sígueme. Confía en mí. Todavía no hemos terminado. Malaki se agachó junto a él, con la frente apoyada en la de Storm. Gracias, viejo amigo. Llevaste sobre tus hombros más verdad que ningún otro hombre. Storm exhaló un largo y cálido suspiro que le produjo una sensación de aceptación. Malaki se puso de pie y juntos caminaron de regreso hacia la casa, con Storm apenas medio paso detrás, como si lo protegiera por costumbre más que por necesidad. Sus sombras se extendían sobre la hierba, una alta y otra baja, pero inseparables. Los finales tranquilos no fueron ostentosos. No eran ruidosos. Pero duraron.
Y al llegar al porche, Malaki volvió a mirar hacia atrás, en dirección a las cataratas, sabiendo que su viaje se había convertido en algo más grande que la tierra o la justicia. Se había convertido en una historia que la gente contaba cuando necesitaba recordar que esa verdad, por mucho tiempo que permanezca dormida, sigue esperando a alguien lo suficientemente valiente como para seguirla. Muchas personas que ven historias como esta dicen que les recuerda a alguien en quien alguna vez confiaron. Un perro, un amigo o una verdad por descubrir.